Continuamos con números complejos. Vimos anteriormente sumas, restas, escalar por complejo, complejo por complejo, complejo entre complejo. Vimos también la potencia que sacaba. Podemos usar una combinación entre el triángulo de Pascal, productos notables, leyes de potencias. Vamos a ver otra forma ahora. También vimos que se puede pasar un complejo a forma polar. Un número complejo, uno real, uno imaginario, se puede pasar a forma polar. Donde ahora, en vez de ver las coordenadas, vas a ver un vector de cierto tamaño y cierto ángulo. Cuando son potencias muy grandes, ya vimos un ejemplo, ¿no?, de todo lo que se hacía. Armabas un triángulo de Pascal y combinabas ahí reglas de potencia, ¿se acuerdan? Hay una forma más rápida que se hace en unos 5 o 6 pasos nada más y rápido. Y no importa la potencia que sea. Le puedo poner ahí potencia 100 y van a tardar lo mismo que una potencia 20 o una potencia 3 o una potencia 2. ¿Ok? Aquí nada más la desventaja sería que se pierde algo de información. O sea, se pierde exactitud, se gana en tiempo. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Convertirlo a polar. Y desde polar hay unas fórmulas para la potencia. Recuerden que polar es un tamaño de un vector que apunta a esa coordenada y es un ángulo, ¿se acuerdan? Y decíamos que la magnitud del vector se sacaba siempre así. Era la parte real al cuadrado más la parte más el coeficiente de la parte imaginaria al cuadrado sumado raíz. Era para sacar una magnitud de un vector. ¿Ok? Y el ángulo pues dependía, partiendo de la parte real, dependía. ¿Ok? Y mirábamos que el ángulo tiene 4 fórmulas, ¿se acuerdan? Que dependiendo del cuadrante era la fórmula. Lo vas a memoria, ¿no? Si estaba en el cuadrante 1, ¿qué fórmula era para sacar el ángulo en el cuadrante 1? Me refiero al plano complejo. Ok. Para el cuadrante 1 era el arco tangente, que usted lo conoce como tangente inversa, de B sobre A. Donde B es el coeficiente de la J, no es la J, ¿no? Es lo que multiplica la J. Y A es la parte real, todo en absoluto. Y decíamos que si llegaba a quedar el vector en el segundo cuadrante, ¿cómo era el ángulo ahí? ¿Era menos o más? Y era absoluto porque era un triángulo rectángulo que formábamos, ¿no? Que nada más nos importaban los lados, los tamaños. Y si quedaba el vector, por ejemplo, en el cuadrante 3, ¿cuál era la fórmula? Y si quedaba el vector en el cuarto cuadrante, ¿cómo era la fórmula? Ocupaba esas 4 nada más, ¿ok? Porque si tú transformas un número real, te va a quedar con 0 grados o 180. No ocupas fórmula para números reales. Y si era un número imaginario, te quedaba 90 o 270 el ángulo. No ocupabas para eso, ¿no? Solo para los complejos. ¿Y para qué vamos a transformarlo a polar? Porque hay una fórmula para sacar potencias en polar.
Si está en polar, solamente aplicas esto. Y ya queda a la n, ¿no? Pero va a quedar a la n, pero en polar hay que destransformarlo de vuelta. Si recuerdan, esta era la fórmula para pasar ahora de polar a rectangular, a como estaba al principio, pues. Esta la vimos cuando mirábamos números imaginarios, ¿se acuerdan? Entonces, este formulita es para polares a la n. Se saca así. Entonces vean que si lo transformo a polar, aplico esta fórmula y ya queda a cualquier potencia. Y nada más la destransformo. Entonces me voy a ahorrar mucho más tiempo que armar un triángulo de Pascal de 30 líneas. En este caso está la 30, el número complejo. Puede probarlo, puede usted intentar, si quiere no lo puede intentar. Tómese el tiempo armando un triángulo de Pascal de 30 líneas. Y luego reduciendo todo lo que te sale ahí, ¿no? Todos los términos. Y aquí pues va a ser meterlo al plano complejo, sacar la R, sacar el ángulo y aplicar esta fórmula. Y destransformar. Son como 5 pasos. Meterlo al plano complejo es 1. Sacar la magnitud son 2. Esto de aquí. Sacar el ángulo son 3. Aplicar la formulita 4 y destransformar. En 5 pasos lo haces, ¿no? Y vas a sacar esto a la 30 en 5 pasos. A lo mejor te lleva, no sé, 10 minutos. Y si lo cambio a la 300, te va a dar los mismos 10 minutos. ¿Ok? O sea, no va a subir el tiempo de forma exponencial, pues. Que si lo haces con triángulo de Pascal. Va a ser el tiempo estable. Es decir, si tú esto lo haces con triángulo de Pascal, a lo mejor está aquí, va a durar este tiempo a lo mejor, 20 minutos. Si lo subo a 300, se va a subir hasta 2 horas. Si lo subo a 3000, o sea, va a tener como que esta forma, ¿no? Hacia arriba el tiempo. Dependiendo de la n, va a subir así. Pero si lo hago en polar, son siempre 6 pasos. O sea, va a ser así. Algo sube un poquito así de repente de la n, ¿no? Se comportaría así el tiempo. ¿Ok? Se comporta así el tiempo. A lo mejor si es a la 3000, pues dará un poquito de más porque por todos los números pues, que tienes que redondear, pues. Pero va a ser estable el tiempo. Si haces con triángulo de Pascal a 3000, pues te va a llevar a lo mejor un día, ¿no? No vas a hacer todo el triángulo. Si lo programas, pues no, te va a llevar también a lo mejor una hora programarlo y ya quedó para cualquier n, ¿no? Entonces, pero aquí ¿qué es lo malo? O sea, ganas mucho en tiempo, lo malo es que vas perdiendo información. Ese es el problema ahí que hay, que se pierde información, un poco, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para que vean. Vamos a sacar a la 30. Primero, para no hacer triángulo de Pascal con 30 líneas, vamos a hacerlo en polar. O sea, vamos a usar el método que les digo, que es en polar. Hay que meter eso al plano complejo. El 1 es real, pones aquí va a estar el 1. El menos 1 es imaginario. Ahí estaría. Ahí está en coordenadas. Mando un vector que apunte a ese punto que está ahí. Bueno, ahora lo que me interesa es el tamaño de ese vector y el ángulo. Eso me interesa ahora, ¿ok? ¿Cómo sacan el tamaño? Pues ya saben, es simplemente la parte real al cuadrado más el coeficiente
de la parte imaginaria. Esto va a quedar raíz de 2. Pueden dejarlo así o pueden ahí ya redondearlo. Desde aquí ya perdemos información, ¿no? Si simplificas, ya vas a empezar a perder información, ya desde ahí. Lo puedes dejar así mientras. Si se ocupa ahorita, le sacamos la raíz, ¿ok? Si saco la raíz, ya pierdo información porque ya estoy redondeando, pues. Así mientras, ¿ok? Luego, el ángulo. Recuerden que los cuadrantes, su orden es así, es en contra de las manecillas del reloj. Yo no sé si ustedes todavía usan estos relojes, tal vez no, tal vez sí. ¿Usan de estos? ¿De manecillas o no? Solo por moda, ¿no? Pero realmente antes se usaban para ver la hora realmente. Entonces, se movía así la manecilla. Porque es en contra. Entonces, ¿en qué cuadrante está? 4. Recuerden que para el ángulo son 4 fórmulas, depende del cuadrante. Entonces vamos a usar esta. $360 menos arcotangente absolutos. Era menos 1, ¿recuerdan? Ponerlo en absoluto. Entre 1 que era también A, el coeficiente, o sea, el real, la parte real. Entonces va a ser 160 grados menos, ¿cuánto es arcotangente de 1? 45 grados. Entonces va a ser 360 grados menos 45 grados. ¿Qué les da? Es la fórmula que vimos, ¿no? La clase pasada. Van a ser 360 menos 45 el puro ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Primero estoy transformando a polar lo que está dentro. ¿Cuánto da 360 menos 45? ¿3 qué? 315 grados. ¿Qué dice? Transformé lo de adentro. ¿Ok? Todavía no he sacado ninguna potencia, ¿eh? Solo transformé lo de adentro. ¿Ok? Entonces, ahí va a quedar transformado a polar. ¿Qué seguiría? Subirlo a la 30. Eso que está transformado. Entonces, la fórmula aquí está. Dijimos que iba a ser simplemente esto que está aquí. Está en polar. Hay que subirlo a la 30. ¿Ok? Es decir, dice que la magnitud se pone directamente la potencia 30 y que el ángulo va a ser 30 por el ángulo que es 315 grados. Va a estar en grados, ¿no? Ahora, acuérdense que esa raíz es cuadrada, ¿no? Si no se pone nada aquí, es porque es cuadrada, se da por default. Puedo mandarla como potencia a la raíz, ¿se acuerdan? ¿Cómo queda una raíz como potencia? Queda como un medio, o sea, es como poner 2 a la 1 medio. ¿Se acuerdan de eso? Entonces yo puedo eso ponerlo así. 2 a la 30 medios. Porque era un medio a la 30. Se multiplican las potencias, ¿no? Un medio por 30. ¿Y cuánto es 30 por 315?
Eso es, ¿no? Ese es el ángulo que tiene ahora. ¿Y cuánto es 30 entre 2? Entonces, el vector resultante, o sea, el vector a la 30, ese vector que tengo ahí, va a ser 2 a la 15, va a ser el tamaño que va a tener, que ya es mucho, ¿no? Eso. Y con un ángulo de 9450. Al final de cuentas, si yo le doy la vuelta completa, si yo doy una vuelta completa al círculo, ¿cuántos grados son? ¿Y por qué me dio 9000? ¿Dónde sale eso? ¿Qué estará pasando ahí? Sí, se quedó dando vueltas, ¿no? O sea, dio a lo mejor, no sé, unas 20, 30 vueltas, no sé. Pues, obviamente ahí dio varias vueltas y se quedó en un solo lugar. Si ustedes no quisieran, ustedes lo pueden manejar así, ¿no? Y así lo pueden transformar, no pasa nada, así como está tal cual. Pero si ustedes quisieran verlo realmente dónde queda, ¿cómo lo harían? ¿Sí? Agarran ese ángulo entre 360. ¿Qué les da? ¿Cuánto? Ah, quiere decir que dio 26 vueltas y un cachito más. O sea, el vector, a ver si les dio 26, ¿qué les dio? Entonces, si quieren saber cuál es el cachito extra, van a agarrar el 360 por 26, ¿qué les da? Le van a restar eso lo de arriba, 9000, ¿qué? Le van a restar eso y ya les va a quedar no mayor a 360. ¿Qué quiere decir? Aquí estaba el vector este, bueno, le sacaste a la 30, hizo esto, dio 1, 2, 3, 4, 5, se pudo dar vuelta de aquí 26 veces y llegó al 90 y aquí se detuvo, ¿no? Ahí se detuvo. ¿Sí? Todo le dio 90. Exactamente 90 le dio. Y obviamente el tamaño del vector pues va a ser este. ¿Cuánto es 2 a la 15 aproximadamente? Le voy a dar un número ahí, ¿no? ¿Cuánto es? Voy a apuntarlo aquí. El tamaño va a ser 22.000. Así nada más. Es el tamaño que va a tener el vector. ¿Ok? Y se fijan, ahí nomás viendo la gráfica me doy cuenta que va a dar imaginario solamente. O sea, viendo la pura gráfica, todavía no lo destransformo, pues. Aún no lo destransformo siquiera, pues. Pero ya con la pura gráfica me doy cuenta que va a dar imaginario. ¿Por qué? Está sobre el eje imaginario, ¿se fijan? Sin transformar siquiera, me doy cuenta que va a dar un número imaginario. De hecho, va a ser este que está aquí. O sea, así sin transformar te va a dar esto. Eso sería el complejo a la 30, queda simplemente imaginario. Pero igual vamos a comprobarlo, es cierto. Vamos a transformarlo como lo harías comúnmente, con la formulita que les dije que es R coseno, esta de aquí, más R seno. Ya me di cuenta que va a quedar ahí, ¿no? Pero de todas maneras, por si acaso, vamos a decir cierto, que queda con 90 grados al final. Pues esta formulita es para destransformar, acuérdense. ¿Cómo? No, que les dio, puede ser meter el 9000 o el 90, cualquiera de los dos. Puede ser que es la misma, ¿no? Si meten el de 9000 y feria, simplemente dio 26 vueltas y quedó 90 grados. Pues. O puede meter nada más el 90, es la misma. ¿Ok?
Uno quiere decir que dio 26 vueltas, pero quedó en el 90 al final. Otro quiere decir que está en el 90, es la misma, ¿no? Si ya lo sacaron, usen el 90 mejor. ¿Sí da 90 realmente o no? La resta que les dije. Pues aquí van a poner el 2 a la 15 coseno de 90 grados. Puedo usar este o el otro, pero como ya lo sacaron, usen mejor este. Seno de 90 grados J. Eso es para destransformar, para volver de polar a rectangular. ¿Qué les da? ¿Cuánto es coseno de 90? 0. Se va a la parte real, pues. Más. ¿Cuánto es seno de 90? Este da 1, ¿verdad? ¿O no? El seno. ¿Ve? ¿El seno de 90 da 1 o no? No, pero el puro seno nada más. Seno de 90. Este da 1, ¿no? Es puro seno. Tiene que estar en grados. En la D. ¿Le da 1 o no? Pues va a ser 1 por 2 a la 15, pues, por J. O sea, va a ser esto. ¿Qué es lo que habíamos dicho, no? Es el que me dijeron que 32.000, ¿qué? ¿Así? Ese es el número polar, es el número a la 30, este de aquí. Si querer queriendo, yo imaginario, no se me pasa eso. Pero sin querer queriendo, yo imaginario. O sea, este la 30 te genera un número imaginario nada más. Vean que es muy grande, ¿no? Porque está la 30. Ya lo hicimos a la 30. ¿Ok? Si hubiera dicho, háganlo a las 300, ya habíamos terminado también. No más que más grande el número, ¿no? Gigantesco. Ya habíamos terminado también. Esta no es para números muy grandes. Aunque se pierda un poquito de información, ¿no? Aquí no se perdió información realmente, en este. Porque no se redondeó ni la magnitud ni el ángulo. ¿Se fijaron? No hubo redondeos. No se perdió nada aquí realmente, es exactamente eso. Si hubieras hecho tú con Pascal, te da esto también, exactamente igual. Porque no se perdió información. Si hubieras sacado la raíz de 2, ahí sí. Y luego le hubiese ido a la 30, se hubiera perdido información. Pues. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer este que ya hicimos para comprobar, para que vean lo que pasa. Vamos a hacer este a la 20. Que ese ya lo hicimos con otro método. A ver qué sucede. Pues es lo mismo, te vas al plano complejo. Lo ubicas. Tiene 1 en la parte real. Tiene -2 en la parte imaginaria. También va a quedar en el tercer cuadrante. Va a ser la misma fórmula, ¿no? Mandas un vector. Está en el tercer cuadrante. Hay que sacar entonces la magnitud del vector. Va a ser mayor que 2. Acuérdense que si yo muevo el vector va a quedar encima del 2. Entonces va a ser R igual 1 al cuadrado más -2 al cuadrado. R igual raíz de 5, igual vamos a hacer la raíz mientras, bueno, para no perder información todavía. Magnitud va a ser raíz de 5, que es como 2 puntos y algo, ¿no? Arribita del 2. Vamos a sacar el ángulo, como está en el tercer cuadrante, está en el cuarto cuadrante. Va a ser la misma fórmula de ahorita. Porque está en el cuarto cuadrante.
Va a ser la misma fórmula entonces. Va a ser (360° menos arco tangente absoluto de B entre absoluto de A. Se van a sacar el ángulo ahora, la tangente inversa de 2. ¿Qué es? ¿Qué seguía del 3? El 4. Y del 4 sube a 5 el 4 y el 4 va a subir el 3 al 4. ¿Ok? Vean que aquí ya se perdió información. ¿Ok? Ya redondeamos. En otro caso no, porque eran, no creo que era noveno, creo que era, que no se perdía, ¿no? Eran 45 grados, algo así, no. Eran 315, ¿no? Aquí es información, ¿no? Luego, ¿cuánto es 360 menos 63.44? ¿Y qué seguía el 6? Ahí está el ángulo. ¿Ok? Entonces, aquí está la magnitud, que es lo que mide este vector de aquí. Es lo que mide. Con un ángulo de 296.56 grados. ¿Ok? Solamente transformé el 1 menos 2J. Fue todo lo que hice, lo mandé a polar. Hay que subirlo a la 20. Desde aquí, desde polar. Entonces simplemente agarro la parte real, bueno, más bien la magnitud, lo subo a la 20. Y el ángulo, pues, por 20. Otra vez va a dar unas vueltas ahí. Pues igual, para no sacarle la raíz al 5 y perder información, pasamos la raíz como potencia. Sí. 5 a la 20 medios. ¿Y cuánto es 296.16 por 20? Ya lo he redondeado. ¿Cuál? Entonces va a quedar 5, ahí está el cuadrado aquí, ¿no? Va a quedar 5 a la 10, ¿ok? Más o menos, ¿cuánto es 5 a la 10? Y este, pues ya vimos que es un ángulo muy grande, 5000. ¿Cuántas vueltas dio? ¿Cómo sacar las vueltas? ¿Qué dijimos? Sí, divídanlo entre 360 si quieren sacar todas las vueltas. Dicen cuánto les da. Es el ángulo entre 360. ¿Cuánto? Entonces, aquí lo que me importa son las vueltas, son los enteros. O sea, dio 16 vueltas. Multipliquen 360 ahora por 16, nada más. Así. Y ya se lo restan. ¿Cuánto le da? 200 qué? Así. Entonces dio 16 vueltas y se quedó en 171.2, ¿ok? Pues ahí está, ese vector ya está a la 20. Vean que es muy grande, 9 millones. O sea, dio más grande que el otro, ¿no? Porque este vector era más grande realmente. El otro era raíz de 2, ¿no? Y este raíz de 5, pues. O sea, este es más grande, 2 puntos y algo, el otro era como 1 punto y algo. Entonces,
Y para transformar, pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Para transformar, para verlo como lo ves tú usualmente, es así. Coseno de 171.2 grados más esto mismo, 9.775.625 seno de 171.2 y luego J. Vamos a tenerlo ahí en forma rectangular ya. ¿Qué les da? Sacan el coseno y lo que les dé por 9.700.000, o si no, pónganle lo que les dé por 2 a la, por 5 a la 10. Como sea más fácil para ustedes, ¿no? Voy a ponerle 5 a la 10 y multiplicar a coseno de eso, de 171.2. ¿Qué le da la parte real? O sea, la primera parte que es el coseno. ¿Así? Ok. Esa es la parte real. La parte imaginaria, ¿qué les digo? ¿Cuántos millones les dio? ¿400 qué? ¿Así? Ponerle 31 entonces. Pues esa es la parte imaginaria, ¿no? Así que aquí lleva la J. Entonces, eso da la parte real, da 9.650.637.88 y la parte imaginaria es más 1.494.2.31. Eso es lo que da a la 20. Vamos a compararlo con lo que nos dio de la otra forma con el triángulo de Pascal. Entonces comparen los dos. Uno fue con Pascal y otro fue directamente pasándolo a polar. Vean cómo dio Pascal: 9 millones negativos, 653.000. O sea, aquí ya cambió esta parte porque, como digo, se perdió información. Vean cómo dio la parte imaginaria en Pascal: 1 millón, aquí está el 1 millón, 4, y aquí cambió también. Fíjate, o sea, se perdió información. Más sin embargo, hablando a estas escalas, es muy raro que tú manejes así 9 millones. Tú lo que haces es dices menos 9 y aquí redondeas, pues. O sea, de forma práctica, no es práctico manejarlo como 9 millones. Lo manejas así. Se maneja así: menos 9.65. Acuérdense que aquí son kilos. ¿Qué siguen de los kilos? Megas. Más, aquí está 1 millón, aquí están los kilos, aquí están los megas. Punto 49 megas imaginarios. Eso es lo que te daría
O sea, es lo más significativo, pues, para no manejar todos los números, pues. Y luego vean, voy a también redondear el otro, el que dio con Pascal. Con Pascal es así, menos 9.65, vean acá, aquí se queda 65, redondeado. Megas más 1.6 va a convertir a este en 8. Ahí está las dos formas, ¿no? Así se pierde, no tanto, pero sí se pierde, ¿no? Aquí manejamos esta forma, se perdió aquí nada más. Se perdieron unos, ¿qué les puedo decir? .01 megas se perdieron ahí, ¿no? O sea, al final de cuentas se ganó mucho tiempo. Sí se pierde, pero no tanto. O sea, pierde casi siempre más al final, pues. Lo más significativo es lo que está enfrente, ¿ok? La ventaja es de que ya se resolvió. Si yo les he preguntado, saquen un número complejo a las 5 millones, pues van a tardar lo mismo. Van a tardar media hora o 20 minutos nada más. Si llegaban por Pascal, van a tardar un semestre, ¿no? Para sacar 5 millones de líneas. Esa es la diferencia, ¿no? Si lo programan, pues va a tardar la computadora a lo mejor un día en sacar 5 millones de líneas, ¿no? Entonces la diferencia que lo haces con una fórmula y tardas 20 minutos. Y sí, vas a perder un montón de información, pero lo que importa es la más significativa, que es la que está más arriba. A lo mejor te va a dar teras. Vas a perder los teras que están más abajo, después del punto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si no, hasta aquí llegaríamos.